Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar, especialmente si son tan fanáticos como yo de las telenovelas turcas y sobre todo, de dos nombres que resuenan con fuerza en ese mundo, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desentrañar una bomba, una noticia que nadie, absolutamente nadie, esperaba que explotara el 5 de junio. No voy a alargar más el suspenso, pero les prometo que este vídeo está cargado de información jugosa, análisis detallado y por supuesto, mucho cariño hacia estos dos talentos que tanto nos han hecho suspirar. Antes de que me olvide, si son nuevos por aquí, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido fresco todas las semanas sobre sus series y actores favoritos. Así que sin más preámbulos vamos directo al grano. El 5 de junio, esa fecha quedará grabada en la memoria de los fans de Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Por qué? Porque ese día, de manera inesperada, surgió un rumor, una especulación que, aunque parezca sacada de un guión de telenovela, tiene visos de realidad. Y es que, según algunas fuentes cercanas a ambos actores, podría haber una nueva colaboración en puerta. Sí, lo sé, están tan sorprendidos como yo cuando lo escuché por primera vez. Después del éxito arrollador de Erkenzicus Pájaro Madrugador, la química innegable que mostraron en pantalla y la legión de fans que los apoyaron incondicionalmente, parecía que sus caminos profesionales se habían separado definitivamente. Can se enfocó en proyectos internacionales, viajó por el mundo, conquistó Italia, mientras que Demet siguió cosechando éxitos en Turquía con otras producciones. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha provocado este inesperado reencuentro profesional? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes y entramos en el terreno de las especulaciones fundamentadas. La primera pista, y quizás la más evidente, es el clamor popular. Durante años los fans de Can Dem, como cariñosamente se les conoce, no han dejado de pedir a gritos una nueva colaboración. Las redes sociales se han inundado de mensajes, peticiones, fanfictions y montajes imaginando cómo sería una nueva serie o película protagonizada por ellos. Los productores y las cadenas de televisión no son ajenos a este fenómeno, y saben perfectamente el potencial comercial que tiene una reunión de Can Yaman y Demet Özdemir. Es un hecho que la nostalgia vende y el recuerdo imborrable de Erkenzicus sigue generando ingresos a través de reposiciones y ventas internacionales. Volver a juntar a esta pareja dorada sería un golpe maestro para cualquier productora. La segunda pista tiene que ver con los proyectos individuales de cada uno. Si bien ambos han estado muy ocupados en los últimos años, parece que están buscando nuevos desafíos y oportunidades para reinventarse. Can ha expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en proyectos más ambiciosos y complejos, que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Ha tomado clases de actuación en diferentes idiomas, ha trabajado su físico y se ha involucrado en proyectos que le exigen un mayor nivel interpretativo. Demet, por su parte, ha demostrado ser una actriz camaleónica, capaz de interpretar tanto roles cómicos como dramáticos, y seguramente está buscando un proyecto que le permita brillar aún más. No quiere encasillarse en el rol de la chica divertida y busca personajes con mayor profundidad psicológica, que le permitan explorar sus límites como actriz. Y aquí es donde entra en juego el factor sorpresa. La bomba del 5 de junio no se refiere solo a la posibilidad de una nueva colaboración, sino también al tipo de proyecto que podrían estar considerando. Se habla de una serie de televisión de alta calidad, con una trama original y un elenco de primer nivel. Pero también se rumorea la posibilidad de una película, un proyecto cinematográfico que les permita llegar a un público aún más amplio. Y no cualquier película, sino una producción con ambiciones internacionales, quizás incluso una coproducción con algún estudio europeo o americano. Esto permitiría catapultar aún más sus carreras y consolidar su estatus como estrellas globales. ¿Y de qué trataría esta nueva producción? Aquí es donde las especulaciones se disparan. Algunos fans sueñan con una continuación de Erkenzicus, mostrando cómo ha evolucionado la relación de Can y Sanem con el paso del tiempo. Podríamos verlos casados con hijos enfrentando los desafíos de la vida familiar y laboral. Sería interesante explorar cómo ha madurado su amor y cómo han superado los obstáculos que se les han presentado. Otros prefieren una historia completamente nueva, con personajes diferentes y una trama más madura y sofisticada. Algo que se aleje de la comedia romántica y se adentre en terrenos más oscuros y dramáticos. Personalmente creo que lo ideal sería una combinación de ambos elementos.
Una serie o película que mantenga la esencia y la química que caracterizó a Erkenzicus, pero que al mismo tiempo explore temas más profundos y complejos, que permitan a Khan y Demet mostrar su talento actoral en toda su magnitud. Podríamos verlos interpretando a personajes con conflictos internos, con secretos ocultos o con un pasado tormentoso. Una historia que nos haga reflexionar sobre el amor, la pérdida, la ambición y la redención. Pero, ¿qué tan reales son estos rumores? ¿Hay alguna confirmación oficial por parte de los actores o de sus representantes? La verdad es que hasta el momento no hay nada concreto. Tanto Khan como Demet han mantenido silencio al respecto, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Esta actitud de silencio es comprensible. Los actores y sus representantes suelen ser muy cautelosos a la hora de confirmar proyectos que aún no están cerrados. Quieren evitar generar falsas expectativas y proteger la información confidencial de la competencia. Sin embargo, hay algunos indicios que nos invitan a ser optimistas. Por ejemplo, hace unas semanas se filtró una foto de Khan y Demet juntos en un restaurante de Estambul. Aunque la foto era de baja calidad y no se podía apreciar con claridad si estaban solos o acompañados, fue suficiente para encender las alarmas entre los fans. Esa foto se viralizó en cuestión de minutos y generó un sinfín de comentarios y teorías. Algunos decían que era una señal de que estaban negociando un nuevo proyecto, mientras que otros creían que simplemente se trataba de una reunión amistosa. Lo cierto es que la foto demostró el enorme interés que sigue generando la pareja Khan-Dem. Además, algunos periodistas especializados en el mundo del espectáculo turco han asegurado que están investigando el tema y que han escuchado rumores similares de fuentes confiables. Aunque no han podido confirmar la noticia de manera oficial, han insinuado que algo se está cocinando a fuego lento. Estos periodistas suelen tener contactos en la industria del entretenimiento y suelen ser los primeros en dar noticias exclusivas. Su silencio prudente pero a la vez sugerente indica que hay algo más detrás de los rumores. Así que, ¿qué podemos esperar? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Pero una cosa es segura: la sola posibilidad de una nueva colaboración entre Can Yaman y Demet Özdemir ha generado una gran expectación y entusiasmo entre los fans de todo el mundo. Las redes sociales están que arden con comentarios, memes y hashtags relacionados con la pareja Khan-Dem. Los fans están organizando campañas para pedir a las productoras que los vuelvan a juntar y están creando peticiones online que han recolectado miles de firmas. Y es que más allá del éxito de Erkenzicus, la conexión que existe entre Khan y Demet trasciende la pantalla. Su química es innegable, su complicidad es evidente y su talento es inmenso. Juntos forman una pareja explosiva, capaz de cautivar al público con su carisma y su profesionalismo. Esa química que se percibía en Erkenzicus no era solo producto de la actuación. Había una conexión real entre ellos, una conexión que los fans sintieron y que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Por eso, aunque todavía no haya nada confirmado, no podemos evitar soñar con la posibilidad de verlos juntos nuevamente en un nuevo proyecto. Un proyecto que nos haga reír, llorar, suspirar y sobre todo, creer en el amor. Un proyecto que nos recuerde por qué nos enamoramos de Erkenzicus, y que nos haga sentir la misma magia y la misma emoción. Mientras tanto, seguiremos atentos a las novedades y a cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir estos rumores. Estaremos buscando pistas en las redes sociales, leyendo los comentarios de los fans y analizando las declaraciones de los periodistas especializados. No dejaremos piedra sin remover hasta descubrir la verdad detrás de esta noticia bomba. Y por supuesto seguiremos apoyando a Khan y Demet en sus proyectos individuales, celebrando sus éxitos y admirando su talento. Estaremos viendo sus nuevas series y películas, siguiendo sus carreras profesionales y deseándoles lo mejor en cada paso que den. Porque al final del día, lo importante es que sigan haciendo lo que mejor saben hacer, hacernos soñar y emocionarnos con sus interpretaciones. Y si en el camino deciden unir sus caminos nuevamente, bienvenidos sean. Estaremos aquí para aplaudirlos y disfrutarlos al máximo. En resumen, la bomba del 5 de junio sobre Can Yaman y Demet Özdemir nos ha dejado con la miel en los labios, con la esperanza de verlos juntos nuevamente en un nuevo proyecto. Si bien no hay confirmación oficial, los rumores y las pistas nos invitan a ser optimistas. Solo el tiempo dirá si nuestros sueños se harán realidad. Y mientras esperamos, podemos seguir disfrutando de sus trabajos anteriores, reviviendo los momentos más memorables de Erkenzicus y soñando con el día en que los veamos juntos de nuevo en la pantalla.
La esperanza es lo último que se pierde y los fans de Candem no están dispuestos a rendirse. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo analizando esta noticia bomba. Quiero agradecerles de corazón por su apoyo y por estar siempre presentes en mi canal. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Les gustaría ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos nuevamente? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría que protagonizaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos y me encanta interactuar con ustedes. Imaginen que tienen la oportunidad de escribir el guión de su nueva serie o película. ¿De qué trataría? ¿Qué tipo de personajes interpretarían Can y Demet? ¿Qué elementos de Erkenci les gustaría que se mantuvieran? Y antes de despedirme los invito nuevamente a suscribirse al canal si aún no lo han hecho, a darle like a este vídeo si les gustó y a compartirlo con sus amigos y familiares que sean fans de Can y Demet. Ayúdenme a que este canal siga creciendo y a que lleguemos a más personas. Cuantos más seamos, más grande será nuestra comunidad de fans de telenovelas turcas y más podremos compartir nuestra pasión por estos increíbles actores. Muchísimas gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, mantengan la esperanza viva. Quizás la noticia que todos estamos esperando esté a la vuelta de la esquina. No se rindan, fans de Candem.